9 de la mañana, 44 minutos, 19 grados la temperatura y después de esta información nosotros seguimos adelante con la próxima entrevista. Así es, porque vamos a abrir esta próxima entrevista con Paulo Cohen, autor de Diálogos en Espejo, que tiene como protagonistas nada más ni nada menos que a la profesora Ana Ribeiro, al historiador Gerardo Caetano también, ambos con esa profesión que comparten, pero además hay una amistad de por medio, más allá de muchas diferencias que también se ven reflejadas en el libro y que Paulo a lo largo prácticamente de 2 años de charlas, de momentos muy lindos, pudo reflejar en estas páginas. Yo creo que le va a haber quedado hasta corto ese libro. Pablo, bienvenido. Gracias, es un placer para mí siempre estar acá y en este caso cerrar el año el día en que el libro sale a la calle en su segunda edición, así que realmente es un placer. Bueno, la verdad que hay mucho para contar acerca de estos diálogos en Espejo con historias muy lindas. Pero ¿qué es la primera reflexión que surge? ¿Qué se pretendió mostrar en estas charlas que mantuviste a lo largo de estos tantísimos meses, ¿no? Yo creo que hay varias, es una buena pregunta que requiere varias explicaciones porque tiene muchas aristas. Claro, ¿por qué elegir a ellos dos? Bueno, ese es otro tema, si querés. Ellos dos, primero, a ver, son brillantes los dos, explican muy bien los dos, cosa que no siempre tiene que ver con saber, porque vos podés tener un conocimiento espectacular y no explicar muy bien. Ellos son, por supuesto, académicos, catedráticos, pero tienen una gran capacidad pedagógica. Se complementan mucho, son eruditos, pero son populares al mismo tiempo, cosa que es maravillosa, y son muy amigos, pero piensan distinto. Entonces, en los valores morales, en los principios fundamentales, están de acuerdo. Estado de Derecho, no violencia, democracia. En el libro hacen todo un elogio impresionante de la figura de Wilson Ferreira, por ejemplo, y tienen diferencias partidarias más que ideológicas, te diría, y están ahí, hay polémicas fuertes en todo el libro, pero yo lo que quería era tener un libro potente que al mismo tiempo fuera un gesto de que en el Uruguay se puede construir desde las diferencias y desde diferencias muy fuertes. Y a la vez eso, es curioso que lo lleva sí a lo histórico, pero también al presente y ese tema de poner en el foco al que hace foco, porque uno está acostumbrado a escucharlos hablando a ellos de temas históricos, del pasado, de nuestra realidad, pero no que ellos sean el foco. Claro, bueno, ellos también tienen que ser el foco, porque en realidad, Marc Bloch, que es uno de los ídolos de ellos, un gran historiador, dice que una vez estaba en Estocolmo con Henri Pirenne, que es otro gran historiador, pero belga, Bloch era francés, y le dice, ¿por qué museo quiere empezar? ¿Quiere empezar por este museo, por este otro? Y dice, no, vamos a este ayuntamiento nuevo. Fíjate, porque un historiador siente esa necesidad de estar conectado con la actualidad, con lo vivo, y desde ahí mirar el pasado. Claro. Entonces yo dije que la primera parte sea, como decía Maggie, con los profesores, ¿no? Con esos eruditos que hablan de cultura, de su infancia, de las palabras que les gustaba buscar en el diccionario, de literatura, y que la segunda parte sea muy picante, muy actual, muy entretenida y tenga que ver con todo, desde el caso Penades hasta la presidencia de la calle Pou, todas las presidencias de la democracia. Me quedaría corto hablando de todo lo que hablaron, todo aquello a lo que se refirieron. Entonces, esas dos partes dialogan muy bien entre sí y muestran la versatilidad que ellos tienen, ¿no? Ojalá uno pudiera ser mosca, ¿no? Para ver estar en esas conversaciones. Las Coca-Colas que estuvieron de por medio, en esas mesas y demás, pero también me interesa, porque hablabas de, más allá de sus diferencias, el foco que hacen en la democracia, en ese peso que tiene en nuestro país, la democracia. Y no es nada menor que Nelson Castro haga el prólogo y hable de esa honestidad intelectual de ambos, y destacando sus figuras, pero también la tuya, en ese articulador, ¿no?, de estos diálogos en Espejo. ¿Por qué Nelson Castro, un argentino con el peso que tiene a nivel periodístico, más allá de sus diferentes facetas, ¿no?, como médico, entre otras cosas? Bueno, yo a Nelson lo conozco de la Argentina, justamente, porque los dos somos columnistas de perfil. Seguimos nuestro trabajo recíprocamente y yo creo que cuando pienso en un prólogo lo pienso intuitivamente, no es que digo, tiene que ser me cae, tiene que ser tal. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recurrimos a un colega de excelencia extranjero, podemos ver mejor nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿no? Con más imparcialidad. Y eso es lo que hace Nelson, aparte de su generosidad
por la que siempre estaré agradecido, aleja la lupa, o mejor dicho, pone la lupa desde la Argentina sobre el Uruguay. Y entonces hay cosas que nosotros... Eso debe ser impensado que dos personalidades, más allá que compartan esa profesión y pasión, con sus diferencias, pueden sentarse en una mesa y poder hablar de todos estos temas. Bueno, él siempre destaca eso. En la presentación de mi libro anterior quedó muy impresionado porque estuvieron justamente en la calle Pou, Sanguinetti, Mujica. Y acá él pone en manifiesto cómo dos repúblicas que nacieron con lo que podía haber sido un destino común, tuvieron un destino tan distinto. Uno mucho más republicano y otro mucho más fratricida, ¿no? Y me parece que era muy importante que alguien nos mostrara nuestros defectos y nuestras virtudes con más imparcialidad y con mayor distancia. Además de que Nelson es brillante, entonces para mí era un valor agregado el texto de él en sí mismo, más allá de lo que dijera nosotros, ¿no? Me llama mucho la atención, y justamente lo decías ahora en tu libro, bueno, habla Julio con la presencia de los presidentes, y yo te lo comentaba cuando llegabas, que es como que ya me pasa que dicen Cohen y yo, a ver, ¿con qué sale? Porque... Claro, te habla de Meville, te habla de Julio María Sanguinetti, me te llama habla la de ellos. atención ese don que tenés para encontrar historias en donde de repente Meville, como lo decía Maggie, bueno, esa forma de ver la realidad desde otro lugar que ha hecho que en 25 días, en nada prácticamente, se agotara en un momento en el que todo el mundo está pensando en vacaciones. ¿Cómo te sentís vos con respecto a eso? Bueno, qué linda pregunta. Yo me siento contentísimo, ¿no? Me siento contentísimo, primero con los lectores, que son a quienes me debo. Favaloro tenía una frase preciosa cuando un colega lo increpaba o tenía un acto de soberbia. Decía, el paciente es el único privilegiado. Bueno, el lector es el único privilegiado. Yo me siento contentísimo, más en una época de cierta retracción en el consumo, cosa que hablamos fuera de micrófono, y me siento muy agradecido con Ana, con Gerardo, con la editorial Planeta, con la que nunca había trabajado, siempre yo trabajé con El País. Y respecto a lo que decías de la variedad de temas, bueno, una cosa, esto ustedes dos lo saben bien, una cosa es la especialidad temática que uno tiene. Yo soy una persona, como todo el mundo sabe, que salió de la cultura, o sea, en El Observador empecé escribiendo de cultura y de la NBA, mis dos pasiones, música, pintura, literatura y NBA. Esas son mis pasiones. Pero después está la especialidad genérica, que es la entrevista, que es un arte, que es un género hermoso y que la gente disfruta. Y para mí estaba subexplotada, si tú lo comparabas con otras épocas en las que la gente leía con placer libros de Di Candia, de María Stargilio o internacionalmente de Oriana Fallaci. Entonces yo lo que busco es historias de interés público que se hayan tratado de otra manera o que no se hayan tratado y que interpelen al lector, que no pierdan el nivel intelectual pero al mismo tiempo la calidez. Entonces hablaban de ser mosca, qué sé yo, de las cocas que tomamos, del té que tomamos, Maggie. Yo lo que te diría es que nuestra idea era que nos sentáramos, éramos tres justamente, y yo estaba acá, Vero y Maggie, entonces recuerdo que estaba Gerardo acá y Ana acá, mucho té y masitas y qué sé yo, y hablamos no menos de 2 horas cada vez y hasta 3 horas y cuarto. Claro. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que el lector se siente en la mesa con nosotros y diga, qué golazo esto que dice Pablo, qué bien esto que dice Ana, Gerardo, qué brillante, pero en esto no estoy de acuerdo. No es a que todo el mundo esté de acuerdo con lo que dicen, ahí veo a Oribe, de Berro, de Valle Ordóñez, es a que se sienten y hablen con nosotros. Y es una forma, me parece, también a través de ese diálogo con masitas y té, que no puede ser mejor, de acercarse quizá a fragmentos de nuestra historia, con diferentes perspectivas, porque seamos honestos, son pocos los que disfrutan de agarrar un libro así de historia cruda y dura, pero a través de este tipo de acercamientos también es una forma de ir encontrando esas puntas. Bueno, a mí me pasó lo siguiente respecto a ese tema. Estuve releyendo el último tomo del Caudillo y el Dictador, que es un libro espectacular de Ana, ¿no? Entonces me di cuenta de que es totalmente complementario de este libro. Y si tú lees a Gerardo pasa lo mismo. Entonces, vos lees, qué sé yo, Tony Judt posguerra, un libro de historia espectacular. Tony Judt, DT, con este historiador británico ya fallecido. Pero después tuvo Ela. Entonces hizo un libro de conversaciones que se llama Pensar el siglo XX con Timothy Snyder. Y ese libro de conversaciones es mucho más entretenido, a mí me inspiró mucho y complementa el trabajo de Judt. Y por supuesto es denso, pero al mismo tiempo es más accesible y entretenido. Entonces
Yo creo que son cosas que se complementan, ¿no? Siempre trato no caer en esa dicotomía, en esa falsa oposición de o entretenimiento y liviandad, o densidad y aburrimiento, solemne y francés. No creo en eso. Dentro de estos diálogos hay historias muy lindas. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, la pasión por la historia, como cada uno lo traía prácticamente innato, ¿no? Sí. Cuando Ana se da cuenta de ese foco que ponía en determinados aspectos de su familia, con ese baúl de fotografías, con su abuela de Rivera, encontrando similitudes y entendiendo también la historia de Aparicio Saravia incluso. Eso es increíble. O sea, podemos contar un pedacito de eso sin espolear mucho. Pero es que es increíble, Ana. Justamente, su abuela le muestra fotos, que algunas son irrelevantes, otras son divertidas, otras no tienen ningún significado. Igual es divino escuchar a Ana con su acento allí de la frontera. Ana lo cuenta como nadie, pero la cuestión es que un familiar directo de Aparicio Saravia aparece ahí y ella lo había visto siendo niña gracias a su abuela y era un chico con pelo largo, no era una niña. Y la abuela le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ves? No, pero después, cuando ella estudia y cuando lee sobre Aparicio, descubre que era un familiar directo de Aparicio y todo cierra, o sea, el detalle de la abuela. Y ahí, Maggie, tú te das cuenta de que somos fruto de nuestra familia, tal cual, de nuestra sociedad, pero también tenemos algo individual que nos hace únicos. Entonces, esto es como cuando en la política se dice Estado o mercado, no. Este país se hizo grande porque somos libres, porque somos liberales en lo político, pero porque no dejamos a los más humildes atrás. Tenemos un Estado presente. Y esto es lo mismo, el individuo se forma por la familia, por sus influencias, por su sociedad, pero también por lo que lo hace único. Y qué lindo también el tema justamente de decir que dos grandes, así, dos historiadores, como lo decía también May, quizá no opuestos, porque bueno, se compartió el té y las masitas, lleguen a eso. Sí. Y quiero saber cómo fue esa instancia, cómo recibieron o cómo fue que se dio la oportunidad y que asintieran a participar de algo así. Bueno, claro. Bueno, mirá, ellos aceptaron inmediatamente, por suerte, fueron muy generosos. Con Gerardo me reuní en el bar Las Flores, con Ana hablé por teléfono y aceptaron. Empezamos en marzo del año pasado, terminamos en agosto de este año y son íntimos amigos, cosa preciosa. ¿Por qué? Porque discutían fuerte y si no hubieran sido amigos tú hubieras dicho, che... Se odian. O se odian o en cualquier momento se pelean, si querés. Pero nunca se peleaban. Yo esto lo he repetido, no porque sea un eslogan, sino porque es cierto, nunca se peleaban. Es más, se hacían chistes, algunos reproducibles, otros no. Y eso es divino, ¿viste? En este país en el que la crispación ha aumentado, en este mundo en el que hay grietas insalvables, era divino ver cómo discutían y sin embargo, ¿viste? Nunca la tensión escalaba o cómo también acordaban, ¿eh? Porque cuando hablaban de Mujica o de Wilson Ferreira, era una competencia de acuerdos, ¿no? Claro. Desacuerdos. ¿Hubo cosas que te guardaste para vos que no terminaron en el libro o hubo algo que particularmente te sorprendiera a ti mismo que, con toda la información que ya tenías de ambos para encarar la tarea? Bueno, no es que yo me haya guardado para mí, sino que, como decía Maggie antes, si querés, Vero, hay en el trabajo de edición es más importante lo que no pones que lo que pones. Este libro podría, en vez de tener 300 páginas, tener de repente 700, sí. Y sí, con tantos años. Pero la esencia de ellos como entrevistados no estaría en el libro. Entonces creo que tiene lo que debe tener, pero eso lo tiene que juzgar el lector. Ahora, una entrevista no contiene todo lo que tú hablaste, eso es así. Claro. Con Gerardo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? La pasión por el fútbol, que ya es conocida, pero hay algunos aspectos también que tal vez él se los había guardado durante mucho tiempo que quiso ponerlos de manifiesto en estas páginas. Bueno, linda pregunta. Me sorprendieron, por un lado, algunos contenidos, sus elogios a Wilson, su pasión por el fútbol. Él dice, yo no soy un exfutbolista, yo sigo siendo futbolista. Fíjate, yo sigo siendo futbolista. Después, yo creo que él es un ballista cultural, entonces algunas definiciones políticas son espectaculares. Me sorprendió que dijera, quiero que el Uruguay nos vea como lo que somos, hermanos, hablando de Ana y él. Pero me sorprendió que al final pudiéramos ablandarlo lo suficiente
Digo pudiéramos, para mí es una tarea colectiva, que lo incluye, para que hablara desde el corazón, porque Gerardo es una persona noble a la que a veces se ve con una actitud solemne o hasta combativa en su faceta de politólogo, acá está como historiador, pero es un tipo muy sensible que acá habla de lo que significó perder a sus padres, perder a su hermano siendo joven, los valores cristianos que lo formaron, el fútbol como identidad, cómo es como padre. Dicho sea de paso, le mando un abrazo enorme al abuelito Gerardo Caetano. Él sabe, ahora es abuelo de Juan Pedro Caetano. Y la verdad que se emocionara, como se emocionó al final del libro, que todos terminamos muy, muy emocionados. De Ana lo podía esperar, de Gerardo no. Y fue precioso y creo que el lector ganó mucho con eso. Contanos ahora sobre Ana. Bueno, Ana es una persona... por la naturaleza. Exacto, Ana... Bueno, se habló de medio ambiente, de temas muy actuales, sí, eutanasia. A mí me encanta la honestidad intelectual de Ana, porque fíjate que Ana es viceministra. Esto habla bien de Uruguay. En un país normal, Ana sería ministra de lo que quisiera, no viceministra de nada. Es una mujer extraordinaria. Pero como es muy honesta intelectualmente, también critica aspectos de la reforma de la enseñanza con los que no está de acuerdo. Eso de estar, viste, como viceministra, defender al gobierno, ser leal, pero al mismo tiempo tener una honestidad intelectual para criticar lo que decís acá no va y además no me consultaron, es para pocos. Después tiene una pasión por los animales y por la naturaleza íntima, impresionante. Y es una persona muy entrañable que como buena amiga de Carlos Maggi entendió hace años que son más importantes los afectos que la formación intelectual o la carrera. Entonces ella es una doctora en historia absolutamente erudita, pero que se relaciona con la gente con mucha inteligencia emocional. Así que tratar con ella durante estos años ha sido un tesoro. Dicho sea de paso, somos amigos con Ana y hablamos todos los días y chusmeamos, parecemos dos señoras. Ella le dice todo el tiempo a Gerardo, yo puedo decir esto porque soy más vieja. Yo creo que ella hasta declara más edad que la que tiene para mostrar lo espléndida que está, ¿viste? Pero es lo máximo, Ana. Le mando un beso enorme, Ana. Un beso grande también a los dos. Eso, un beso grande a los dos. Y si ya teníamos todos una cantidad enorme de zambullirnos en este nuevo libro, ya, por supuesto que ya están corriendo librerías. Lo cual es un buen consejo porque, como les habíamos dicho, se agotó enseguida y hoy ya está saliendo la segunda edición. Exacto. Cartita para Reyes. Exactamente. Para las vacaciones. Para Reyes y las vacaciones, ojalá la gente lo disfrute. Le agradezco a Planeta, porque Planeta, como dije antes, nunca había trabajado. Claudia, Garín, Amir, Leonardo Cabrera, un editor espectacular. La verdad que sin ellos esto no hubiera funcionado y, por supuesto, a los protagonistas y a los lectores. Diálogos en espejo. Yo te preguntaría cuál va a ser el próximo tema, pero sé que no me lo vas a decir. Capaz que te lo digo off the record, pero te digo, te juro por mi familia, por Alfonso, tu amigo, Alfonso, amigo, que lo estoy negociando. O sea, negociar en literatura y periodismo quiere decir convencer. Mirá, fútbol. ¿Podrías hablar de fútbol otra vez? Bueno, ¿no? Puede ser. Uno tiene que ver con el fútbol, otro con la política. Pero a mí lo que me interesa es mostrar la esencia de los entrevistados como personas. Entonces, si los convenzo, vas a tener uno de fútbol para el año que viene y otro de política para el otro, si Dios quiere. Esperemos que así sea. A vos que te está llamando, a ver si le das el sí, que lo vamos a estar esperando para hablar sobre eso. Pablo Cohen, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. No, el placer es mío cerrar este año acá. La verdad que siempre pasó muy bien. Gracias, Vero. Gracias, Maggie. Gracias, Rosana. ¿Qué productoras tienen este programa? Todas las productoras de este programa. Impresionante. Y productores. A productores no he conocido. Se ve que me escapan. A Miguel Acosta, que también es Miguel. Miguel. Abrazo a Miguel. Bueno.